Hola, el día de hoy vamos a empezar con la clase de lo que es diseño asistido por computadora, que es una clase para programadores, y el tema de hoy va a ser una introducción a CAD. Ahora, primeramente, ¿qué es CAD? ¿Qué es lo que entendemos por CAD? Simplemente serían técnicas computacionales de integración para aplicaciones y diseños ingenieriles, que por supuesto involucra hardware y software como ser interacción entre lápiz óptico, mouse, teclado y demás que vamos a ir estudiando a detalle más adelante. También, por supuesto, involucra lo que es el uso de métodos numéricos para optimización. A esto me refiero propiamente métodos numéricos como elementos finitos para lo que es la resolución de matrices y ecuaciones diferenciales, además de drafting 2D, 3D y modelados 3D. Continuando, ¿qué es drafting? Drafting no es nada más que técnicas computacionales para crear modelos digitalmente en vez de hacerlo manualmente como se hacía anteriormente. Y además lo que es propiamente el modelamiento 3D. Por ejemplo, un cubo, donde podemos ayudarnos a representar sus superficies y curvas, así como para visualizar sus diferentes vistas, cortes y secciones. Una de las técnicas de modelado que vamos a ver más adelante es lo que sería el modelado usando mallas y cables, o en inglés wire mesh technique. Ahora, para siguiendo adelante, nos vamos a hacernos la siguiente pregunta: ¿para qué necesitamos el modelamiento 3D? Una de las respuestas más fáciles sería lo que es el análisis. Por ejemplo, un pórtico en donde usamos estas técnicas para analizar este modelo en particular para diferentes solicitaciones. Bueno, por ejemplo, podemos simular el comportamiento de este pórtico con las cargas que se presentan acá. Tal vez puede ser algo así. Ahí y ahí. En síntesis, lo que queremos es ser capaces de simular y visualizar el comportamiento para, por ejemplo, optimizar las secciones. Por ejemplo, de las secciones que van a tener estas columnas, vigas y demás elementos. Otra de las aplicaciones, por ejemplo, de CAD es lo que se denomina la integración CAD-CAM, que se trata simplemente de diseño y manufactura asistida por computadora, por supuesto con una interfaz entre ambos, que involucra, por ejemplo, por supuesto lo que es el modelado, que va a ser el diseño y simulación. Por ejemplo, como anteriormente habíamos visto, a lo que es distintas solicitaciones, tensiones, momentos, cortes, etcétera. Y para la posterior manufactura. Esto, por ejemplo, está controlado por lo que llamamos el CNC Machines, que es el control numérico por computadora. Esto, por supuesto, debe ser programado y dependerá de lo que se está produciendo. Continuando con el anterior ejemplo, aquí vemos lo que estábamos
tocando el anterior tema de integración CAD-CAM, que acá, por ejemplo, tiene una interfaz previa entre lo que es diseño y manufactura que llegaría a llamar planificación de procesos asistida por computadora. Estas serían las siglas en inglés. Que básicamente consistiría en que el modelo CAD nos genera una entrada para este proceso de acá, que es la planificación de procesos asistida por computadora, y además será de ayuda para generar el código NC, como dijimos anteriormente, de control numérico. Cabe aclarar también que esta área de manufactura integrada es lo que se denomina Computer Integrated Machines, por las siglas en inglés, donde se puede ver más a fondo este tema. Ahora, siguiendo con el modelado, la explicación del modelado, cabe aclarar que para lo que es el modelado, hipotéticamente, como tenemos acá de una sección de una viga, cada objeto tendría que ser modelado, o cada elemento de esta viga. Por ejemplo, esta barra de acero, que es justamente para corte, tendrá que ser modelado como un objeto, por decir uno. Este elemento de acá tendría que ser, mejor dicho, el elemento de acá, las barras longitudinales, tendría que ser modelado con un elemento 2, y así sucesivamente para cada elemento de esta viga. Y cabe aclarar que, como dijimos anteriormente, primero cada elemento tiene que ser definido como un objeto, y se debe establecer la relación de cada objeto en coordenadas x, y, z. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, nuestro objeto es esta sección de tipo viga, como aclaramos previamente, y nosotros ponemos un eje acá, x, y. Así que necesitamos establecer las coordenadas x, y, z de cada objeto, es decir, de cada barra, o de cualquier cosa que esté modelando respecto a un sistema de coordenadas. Y bueno, esto es muy importante porque si no definimos bien estas coordenadas, nos relacionamos respecto a este objeto que es esta viga, no vamos a ser capaces de utilizar estos objetos. Por ejemplo, para lo que es modelado y análisis y el posterior análisis, como ser tal vez momentos, tensiones, etc. Ahora, siguiendo, otro tema importante es lo que llegaría a ser la visualización en pantalla. ¿A qué nos referimos? Visualización. Nos referimos a esto con lo que significa visualización respecto a coordenadas x, y, z. Es decir, nosotros tenemos una pantalla. Imaginen cualquier pantalla de su ordenador, en la que por supuesto también vamos a tener un sistema de coordenadas x, y.
Bueno, podemos incluir aquí también z. Ajá. Y también lo que llegaría a ser la eliminación de superficies ocultas. A qué nos referimos con esto? Por ejemplo, vamos a poner de ejemplo este cubo de acá. Si nosotros tuviéramos este cubo, el cubo propiamente tendría que ser, a ver, algo así. No, más o menos así. Y nosotros, algo así. Nosotros necesitamos saber qué cara está al frente. Por ejemplo, en esta vista isométrica de acá, necesitamos saber qué caras están al frente, qué caras van a verse y qué caras no. De ahí la importancia de la eliminación de superficies ocultas. Y también lo que se refiere a visualización en pantallas, el tema de proyecciones. Bueno, por ejemplo, acá tenemos una vista isométrica. Lo que es proyecciones también, lo que si giramos este cubo de acá, digamos en este sentido, nosotros vamos a tener simplemente esta cara. A eso es a lo que queremos llegar. Un par de cosas que quisiera resaltar es que los sólidos son modelados mediante el almacenamiento de la información de las superficies que lo constituyen. Esto es muy importante. También cuando hablamos de superficie, también hay que mencionar siempre que estas superficies están hechas de curvas. Y por supuesto, con una correcta interacción de estas dos, nos van a ayudar a la visualización y lo que serían los cómputos de las propiedades de este sólido. Tal vez, por ejemplo, volumen, inercia, etcétera. Ahora, continuando la explicación, lo que quiero aclarar que para la correcta visualización y modelamiento ya se estableció previamente que será a partir de curvas. Algo muy importante que hay que destacar es que cada curva se va a generar a partir de lo que llamamos puntos de control. Tal vez así, así, así. Hay que aclarar también que el número de puntos de control varía de acuerdo al método que se esté utilizando, que eso lo vamos a ver a detalle más adelante. Algo que hay que destacar, algo muy importante, es que en estos puntos de control vamos a almacenar lo que sería primeramente las coordenadas de todos los puntos. También lo que es algo muy importante aclarar, el punto de inicio, el punto final y también en lo que en cada punto de control vamos a establecer una tangente para determinar la dirección de inicio y de final. Todo esto para que nuestra curva se vaya dibujando de manera apropiada.